Buenos días a todos ustedes y en primer lugar gracias por asistir a este acto, que creo que era un acto desde luego necesario, pero aparte necesario que con la carga de dolor por el fallecimiento del rector Portancasa, pero también con la emotividad del agradecimiento que creo que esta institución universitaria le tiene y le tendrá, pues realizamos con todo nuestro cariño. Por eso muchas gracias a ustedes, porque es con su presencia y muy especialmente con la de los hijos, la nieta de Rafael, la familia de Rafael, quienes lo hacen posible. Y hablaremos de Rafael Portancasa, el rector Portancasa, a lo largo del acto, pero vamos a comenzar con una proyección de imágenes sobre la figura institucional de Rafael Portancasa. Creo que están preparadas y vamos a proceder a visionarlas.
algunas de las muchas imágenes que recuerdan tantos y tantos momentos del buen hacer del rector Portancasa, pero que en todo caso seguro que se quedan cortas con esa intensa actividad que Rafael desplegó en su momento. Y precisamente para recordarlo con un poco más de detalle, a continuación el profesor José María Martínez Val Peñalosa va a realizar una semblanza del rector Portancasa. José María. Muchísimas gracias, rector magnífico. Para mí es un altísimo honor tener hoy la posibilidad de dirigirme a todos vosotros, pero sobre todo en memoria de Rafael. Yo resumiría mi relación con Rafael con 4 palabras: vocación universitaria, respeto y mucha amistad. Y es una amistad un poco peculiar, porque empezamos en lados distintos de la cancha de tenis, con anécdotas muy curiosas de sábados por la mañana, que ya marcan mucho cuál era el espíritu de Rafael. Y me voy a explicar un poquito más. Rafael es el primer rector constitucional, por así decirlo, ¿no?, del año 80. Y en la elección que se barajaba en aquel momento, la escuela de la que procedo, la Escuela de Industriales, presentaba un gran candidato, que era Eugenio Andrés Puente. Por otro lado, admirado de Rafael y mutuamente amigos. Pero estaba claro que teníamos 2 contendientes importantes. Y yo me encontraba en el lado de Eugenio Andrés Puente por la razón fundamental de que había sido su alumno, era el profesor titular de aquella casa. Y la verdad es que la relación con Portancasa no fue ni mucho menos rápida, fue casi casual, porque Portancasa gana las elecciones y como un mes después estábamos convocados ambos dos, él como decano todavía de informática, pero ya era rector, estábamos convocados a un acto de orientación preuniversitaria. Y yo pensé, bueno, Rafael Portancasa no vendrá, ya rector, tiene sus obligaciones y demás. Pues no, señor, era sábado por la mañana y como muchas otras veces se fue a trabajar, acudió allí, a aquel instituto que nos acogía, y dio una magnífica bienvenida a los posibles futuros alumnos que había. Esa fue una señal de qué tipo de persona era Rafael, una señal que a mí me llegó cuando coincidí con él, como digo, en aquella exposición, y cuando acabó la exposición todavía tuvo ganas de seguir hablando conmigo. Me pareció una persona que intentaba, desde luego, ganarse al enemigo de cualquier manera. A mí no tenía por qué considerarme enemigo, pero venía de una escuela que había sido su gran contendiente. Y desde entonces me ocurrió muchas veces que cuando tenía alguna preocupación, llamaba a Rafael o Rafael me llamaba y teníamos que venir aquí el sábado por la mañana a dirimir los problemas. Esto me lo hizo varias veces. Me lo hizo cuando incluso me llamó para anunciarme que iba a ser subdirector de la escuela. Digo, caray, si ni siquiera se empezó a mover la silla de los directores y ya lo sabes. Dice, bueno, me lo imagino porque tu escuela no improvisa, hace las cosas con bastante programación y te corresponde serlo, por favor no digas que no. Y otra tercera etapa en la que me ocurrió que tener que venir aquí más de un sábado fue cuando nos encontramos con uno de los grandes problemas que teníamos de herencia, podríamos decir casi secular, pero era del siglo XX. El famoso Patronato de Laboratorios Industriales, que era una cosa a la que no se le podía encontrar una solución válida. Y en un momento dado se consideró que la extinguíamos y ya está. A mí me pareció que aquello era muy maligno, era perder un signo de identidad de la escuela, y le pedí a Rafael que me recibiera. Dice, bueno, vente la semana que viene. Digo, la semana que viene estoy fuera, estoy en un congreso. Dice, bueno, pues vente el sábado por la mañana. Digo, bueno, pues iré el sábado por la mañana al rectorado, donde podemos trabajar con tranquilidad. De modo que casi mis encuentros con Rafael eran de sábado a sábado. Alguno aquello podría decir, bueno, ya están de conciliábulo, ya están haciendo algo raro, ya están preparando alguna trampa. En absoluto. Rafael jamás preparaba trampas. Rafael, lo que ocurre es que preparaba muy bien el futuro. Y entre las fotos que hemos visto, estaba, por ejemplo, de 2 personas, hermanos entre ellos, Luis Solana y Javier Solana, con los cuales tuvo relaciones complicadas, hasta el punto de que Luis Solana le dimitió de presidente del Consejo Social, lo cual no le arregló lo más mínimo, aunque el hermano era ministro. De hecho, lo que hizo fue intentar llevarse el ajo a su sardina y invitó al ministro Javier Solana a la Politécnica. Yo en aquel momento era director de la escuela y me dijo, tenemos que ir a tu escuela a visitarla y tenemos que saber qué es lo que le tenemos que pedir. Esos eran los conciliábulos que tenía Rafael verdaderamente.
Y bueno, ¿qué es lo que le tenemos que pedir? Si al ministro solo se le puede pedir una cosa, como le hablemos de dos, ya desconecta. Y bueno, vamos a ver, hacemos una visita que sea más o menos tradicional, una visita didáctica, y luego le pedimos lo que en este momento creo que le tenemos que pedir, que es que prolongue la edad de jubilación a los 70 años del profesorado universitario. Eso en la escuela mía en aquel momento era crítico, porque teníamos 5 catedráticos que se jubilaban en ese año. Y era primavera, era abril más o menos, como ahora. Y a Rafael le pareció la idea estupenda. Lo logramos, hubo que trabajar bastante ligado al ministerio, y lo logramos casi al límite de la campana. En septiembre de ese año salió el Real Decreto en el que se modificaba la ley, la jubilación, la edad de jubilación del profesorado universitario, y logramos que siguieran muchos de los ilustres profesores a los que ese año, el año 93, si no recuerdo mal, les cumplía precisamente los 65 años. Rafael nos dejaba, en general, que las cosas fueran al pairo, fueran por su aire. Rafael realmente era un trabajador nato, con mucha vocación universitaria, y yo diría hasta con cierta obsesión de hacer las cosas bien. No era un maníaco del perfeccionismo, muchas veces había que conformarse con aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno, pero procuraba coger los toros con distancia y llevarlos a su terreno. Yo lo vi siempre y en general con mucho acierto, y en el caso de la famosa visita del ministro Solana y parte de su equipo ministerial a la Politécnica, la verdad es que al final conseguimos una de las cuestiones que más nos preocupaba, no solo por mi escuela, por muchas otras, que estaban afectadas por la famosa ley de jubilación que se había anticipado, había pasado de los 70 a los 65, se había recuperado los 70 años en aquella incidencia. No creo que fuéramos nosotros los causantes absolutos de esa decisión, pero desde luego sí tuvimos mucho que ver. Rafael era, por otra parte, muy entrañable con todos sus colaboradores y con los que no lo eran. Ya digo que a mí me ganó proviniendo de una escuela que al principio le parecía algo hostil por aquello del enfrentamiento que tuvo en las primeras elecciones y que acabó considerando como suya. Una de las ventajas que tuvimos en la escuela fue recibirle múltiples veces y cada vez con más sinceridad, cada vez con mejor entendimiento, hasta el nivel de llegar a considerar a Rafael la escuela nuestra quizá como la escuela que tenía más, no más adeptos, sino más fácil comprensión de lo que él presentaba, lo que él preparaba. Y no quisiera extenderme mucho, pero sí quisiera hablar de lo que fue un poco su sueño frustrado, que tiene que ver con esta obsesión por ganarse el futuro. Rafael no era muy fluido en inglés, ni tampoco era muy fluido hablando de fútbol. Era muy difícil encontrar con que seguía la liga y cuestiones de ese estilo. Pero en la cuestión del inglés sí que tenía claro que el mundo universitario anglosajón y particularmente el norteamericano era el que mandaba. Entonces decidió crear una figura que para mí hubiera sido muy importante que hubiera cuajado, que fue el International Board of Advisors. Una figura en la que prácticamente todos los que venían eran no norteamericanos, pero sí eran miembros de la Academia Norteamericana de Ingeniería, y al frente de ella puso Ángel Jordangoni, viejo conocido suyo, decano y creador de la Facultad de Informática en la Carnegie Mellon, en Pittsburgh. Y la verdad es que ese fue realmente la encomienda que a mí me dio durante un año y pico. Fue una encomienda en la que trabajamos muy bien de puertas adentro, fue complicada de puertas afuera. Nos dimos cuenta hasta qué punto el ego universitario es un factor condicionante de la evolución universitaria junto a la legislación. Está claro que topamos con una serie de aspectos legislativos que no nos permitían hacer lo que hubiéramos querido. Pero el gran sueño de Rafael, el sueño que quedó un poco como herencia hacia el futuro, fue abrir la universidad precisamente hacia los ámbitos donde había mayor contenido científico. Un área que él trabajó muy bien fue Rusia, en aquel momento la Unión Soviética. Fue un defensor y un promotor de las relaciones con ellos, particularmente a través de la Fundación Pushkin, y estuvo siempre atento también a lo que pasaba en Hispanoamérica. Era un decidido defensor de las relaciones con los iberoamericanos. Tampoco fue fácil esa tarea, ni tampoco fue fácil la tarea rusa. Son tareas que requieren mucha persistencia, posiblemente mucho dinero y más apoyo, digamos, de las esferas políticas. Rafael conocía bien la esfera política y quizá por un acto subliminal de la persona que ha preparado la presentación de fotografías, al final ha acabado con una fotografía, no al final, la penúltima fotografía era Rafael mirando desde los dos lados.
Es la mejor semblanza que se puede hacer de Rafael. Siempre miraba a los dos lados. Estaba muy atento a lo que estaba ocurriendo en el mundo. Es una persona que quería lo mejor para la universidad. Y desde luego todo lo que son anécdotas que yo viví con él las puedo elevar a la categoría de que era fundamentalmente una gran persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Y tiene la palabra el rector de esta universidad, don Javier Uceda Antolín. Señor rector magnífico, profesor de la Plaza, distinguidas autoridades académicas de la universidad, señor director general de la Guardia Civil, familia de Rafael, queridos compañeros de la universidad y queridos amigos. Primero, manifestarles mi satisfacción por tener la oportunidad hoy de intervenir en este acto de homenaje a Rafael Portancasa. Y creo que es un acto, como ya ha dicho mi compañero José María Martínez Val, merecido, necesario e incluso, más diría, imprescindible. Y por ello me van a permitir que comparta con ustedes unas breves reflexiones sobre la figura de Rafael, que necesariamente en mi caso, por razones de un conocimiento personal menos intenso como el que han tenido muchos de mis compañeros, desde luego José María y muchas otras personas que me consta que están aquí en la sala y que tuvieron la ocasión, la oportunidad de un trato muy personal y no digamos en el caso de su familia, mi perspectiva, como les decía, tiene que ser necesariamente algo más institucional, pero creo que también es el papel que me corresponde hoy aquí en este acto. Verán, muchos me han oído decir en más de una ocasión durante los años en que he tenido una presencia más activa en tribunas como esta, que las organizaciones, cuando tienen un cierto tiempo, cuando tienen una cierta historia, van construyendo un alma, no tanto en el sentido espiritual como en la manera en que se comportan de manera colectiva, más allá de lo que son en un momento determinado las personas que lo integran. Y hay numerosísimos ejemplos de esa realidad que hacen que las organizaciones en ocasiones respondan de una manera solidaria o con alguna otra característica, pero en todo caso, por lo general, responden con un compromiso que en ocasiones está basada en los valores o en la escritura fundacional de esas organizaciones, puesto que desde el primer momento se pretendía que las organizaciones se comportaran de ese modo, o bien porque en su propio desarrollo histórico han ido transformando su manera de ser y su manera de hacer, y hace que, de alguna forma, esto que uno puede elaborar tanto como quiera en la práctica, se traduce en que hay cosas que hay que hacer y hay cosas que no se pueden hacer en relación con el comportamiento, con la actividad. Y a mí me parece, desde luego, que la Universidad Politécnica de Madrid, en sus casi 50 años de historia, todavía una breve historia si se compara con los 9 siglos de algunos de los compañeros del ámbito universitario en nuestro país, es una historia breve, pero que empieza a construir o a disponer de un alma, de una tradición, de una manera de comportarse, de una manera de ser, que, como digo, trasciende los que en un determinado momento tenemos o participamos de la vida académica universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Pero dicho esto, que es cierto y en lo que creo también profundamente, creo que, por otra parte, a lo largo de la historia de las instituciones, de las organizaciones, hay personas que por su naturaleza, su comportamiento, su relevancia, su hacer, hacen construir justamente ese acervo cultural, esa manera de entenderse, esa manera de comportarse, y por ello pues es preciso reconocer justamente su influencia, su impronta, el paso por la organización, el paso por la Universidad Politécnica de Madrid. Y creo que hoy el motivo que nos reúne, Rafael Portancasa, es justamente una de esas personas que reúne esas condiciones, puesto que es verdad y hay que recordar que esta universidad, a la que sin duda nos une el cariño y el afecto por la institución que profesamos muchísimos de los que hoy, o la mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, pero en cualquier caso, como digo, es una institución que nace en un momento con muchas dificultades, en un momento en el que se integran, como bien sabe todo el mundo, las escuelas que tenían su alma propia y su propia historia, y por lo tanto se produce un conflicto en ocasiones al principio que dificulta enormemente el progreso y el
arranque de la institución. Rafael fue una figura clave en todo ese proceso, con enormes dificultades para interpretar de una manera correcta cuál era el sentido, el modo de hacer, las decisiones, la estructura, en algunos casos muy relevantes y que han marcado la historia de esta Universidad Politécnica de Madrid y que no tenían por qué haber sido como fueron, sino que podían haber sido de otra manera como consecuencia de criterios, de opiniones, de juicios de valor o de comportamientos distintos. Él supo también siempre, y es una característica que corresponde a lo universitario, convencer a la mayoría de la comunidad respecto de un modelo, respecto de un proyecto. Sin ello no hubiera sido posible esos casi 15 años al frente de la universidad, más los que anteriormente sumó como decano de la facultad, etcétera, etcétera, que sin duda caracterizan a una figura con capacidad de tener un proyecto, de tener una idea, de tener una manera de gobernar una institución compleja como es la institución universitaria, pero a la vez es ser capaz de trasladar y de convencer a una parte sustancial de la comunidad universitaria, porque de otro modo no es posible el gobierno. No es una institución en la que a uno le designan y toma las decisiones en función de un criterio, sino que necesariamente precisa convencer, compartir, trabajar. Y por eso digo que la impronta, el paso de Rafael por la institución ha sido un paso de carácter decisivo y todos somos herederos de aquella circunstancia, en una u otra medida, con independencia del papel que hayamos jugado en la institución, cuánto tiempo hayamos estado, etcétera, etcétera. En cualquier caso, estoy seguro que muchos compartirán esta visión en el sentido de que esos 15 años, desde luego, hacen que todos, de alguna manera, pues seamos herederos de aquella forma de ser. Recuerdo perfectamente las dificultades que tuvo en su día cuando la ley de reforma universitaria modifica radicalmente la estructura de las universidades, pasando a modelos departamentales, y las dificultades que supuso el adoptar una estrategia en esta casa distinta de la estrategia de muchas otras, en el sentido de preservar la esencia de los departamentos dentro de los centros en aquel momento, aunque en estos momentos estemos sometidos todavía al debate de cuál es la estructura adecuada, pero desde luego aquello fue una decisión de carácter estratégico que marcó la manera de ser de la Universidad Politécnica de Madrid, y por ello creo que todo ese trabajo que es difícil sintetizar y que no vale la pena, ni es hoy, ni el momento, ni la ocasión para recoger esa trayectoria o distinguir aquellos hitos que de una manera relevante han supuesto algunas explicaciones a la manera de ser de esta institución y aquellas decisiones que nos hacen ser lo que hoy somos. Creo que una institución bien establecida, bien reconocida, bien asentada, que hace un trabajo en el ámbito universitario, en el campo de las enseñanzas técnicas y cada vez más en otros, de una manera, al menos con el compromiso de una institución pública de educación superior. Eso en lo institucional y, por lo tanto, mi reconocimiento personal a una figura notable de nuestra historia más particular, pero sobresaliente en cuanto a la importancia y la influencia que ha tenido sobre la institución. En lo personal, pues verán, yo, como les decía, he tenido una relación personal más modesta y, sobre todo, la he tenido en los últimos años. En mi época como rector, pues he tenido la ocasión de conversar con él en numerosas ocasiones. Él periódicamente venía a verme y hablábamos, en fin, sin ningún objetivo, de muchas cosas y, por tanto, bueno, pues desde esa posición, sin buscar nada en la conversación, sino simplemente el intercambio de opiniones, pues tuve, ya digo, la ocasión de conversar con Rafael durante los 8 años que estuve como rector y tuve la ocasión de participar en su manera de pensar o de entender algunas de las cosas. Verán, en muchas cosas coincidía, en algunas discrepaba y así lo manifestábamos, formaba parte de la forma natural de la relación, pero tenía una manera de ser que siempre reconocí, y es que en la distancia corta era extraordinariamente seductor. Tenía una capacidad de seducción por encima de lo normal.
y con una cierta capacidad de convencer. Es como si uno estuviera delante de un encantador de serpientes, en que uno no sabe qué pasa, pero uno va centrándose en un escenario que le van construyendo a base de las palabras que van explicando las cosas. Todavía recuerdo, mucho más joven, mucho antes de que yo fuera rector, regresé en 1986, ya ha llovido desde entonces, como catedrático desde la Universidad de Oviedo a esta universidad. Y entonces un joven profesor muy activo, con ganas de incorporar los elementos más modernos de mi actividad. Como muchos saben, soy catedrático de electrónica, entonces la simulación de circuitos era un elemento que, bueno, empezaba a disponerse de una manera acotada, y conseguí que algunas firmas dedicadas a este tema pues me dieran licencias de programas de software que me permitían hacer todo aquello que a mí me resultaba pues un elemento extraordinario y de novedad en aquella época. Y necesitaba algún complemento para poder que toda aquella instalación funcionara. Necesitaba algún elemento que en la práctica suponía algo de dinero. Y yo, ni corto ni perezoso, llamé al rector y le pedí una cita para decirle: mira, rector, tengo todo esto, me falta un poquito, si me ayudas, pues todo será estupendo. Y recuerdo la primera vez que vine al despacho del rector, que luego he conocido muy bien, y entré, era otoño, estaba todo oscuro, y entré en ese despacho, bueno, que entonces me parecía enorme, y vi a Rafael sentado al fondo, y me acerqué y le comenté todo aquello. Pues verá, estuve hablando con él un rato, y en esa capacidad de seducción estuvimos hablando un rato. Yo le conté lo que necesitaba, él me dio su punto de vista, de aquello le resultaba familiar, me dijo así o así, y me fui. Y cuando me fui, dije: ¿te ha dado lo que le venías a pedir? Dije: no, no me lo ha dado, pero salgo como si me lo hubiera dado, con una sensación de que ha apoyado extraordinariamente todo aquello que hice. De manera que esa manera de ser en la distancia corta, que ya les digo, que estoy hablándoles de 1986, se mantuvo, como es natural, en el tiempo, y eso le permitía algunas de las cosas que comentaba José María Martínez Val, de esa forma muy frecuente, es verdad, que tenía de actuar, y esa manera de reunirse cara a cara e intentar resolver muchas de las cuestiones que aparecían en el día a día. En todo caso, una personalidad sin duda extraordinaria. Obras son amores y no buenas razones, y en ese sentido no hay, sometida como toda persona en un puesto de responsabilidad de público, a la crítica. No hay personalidades sin una parte también crítica de su actuación, como es natural, y por ello, no por eso menos importante para esta institución. Y por mi parte creo que es, como les decía al principio, un acto imprescindible, necesario, de reconocimiento. Yo algunas de estas cosas tuve, por fortuna, la ocasión de decírselas personalmente en vida en un acto que celebramos de despedida formal con su jubilación, en el que muchos de los que están aquí también participaron, en un acto hecho no institucionalmente, sino a instancias de las personas que habían estado o colaborado con él, y tuve, como digo, ocasión de decirle algunas cosas de las que hoy le digo. Él mismo se sentía, y lo decía algunas veces, él le gustaba hacer un análisis, a veces un tanto simplista, de la propia evolución de la institución, de la Universidad Politécnica de Madrid, pero en algunos periodos, y el profesor de la Plaza me podrá dar la razón, a veces intentaba hacer un análisis, una perspectiva histórica, intentando describir cómo se había visto él en todo ese periodo, y efectivamente él tenía la sensación de haber sido, en cierto modo, fundador o constructor de una realidad que es hoy la universidad, de la que después, entre todos, hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar y continuar mejorando, como hacemos cada día, pero que en cualquier caso así se sentía, y creo que es de justicia reconocer el trabajo, el esfuerzo, la entrega, y hoy la institución y yo personalmente pues quiero tener estas palabras en su memoria, en su recuerdo, y sin más terminar mis palabras pidiendo que descanse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora es el turno del rector Saturnino Laplaza, que precisamente tomó el testigo, Rafael Saturnino.
señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor Uceda, distinguidas autoridades, queridas amigas y amigos, aquí presente, familia de Rafael Portancasa, también aquí presente. Para mí, como para los anteriores intervinientes, es un honor intervenir en este homenaje tan merecido a Rafael Portancasa, como fue también un honor y para mí hace ya en el año 1995, cuando sucedí en el rectorado de esta universidad a Rafael Portancasa. Ciertamente tenía un problema serio en aquella época porque después de la trayectoria de 15 años del rectorado de Rafael Portancasa, en donde fundamentalmente llevó a esta universidad desde casi naciente a lo que era en el año 1995, para mí era un reto muy importante poder sustituir a un rector tan importante como había sido. Pero mi conocimiento, como en este acto realmente se trata también un poco de rememorar algunas de las cosas en las que hemos tenido ocasión de estar con el propio Rafael Portancasa. Y mi primer conocimiento de Rafael fue en el año 1978, cuando yo era rector de la Universidad Politécnica de Valencia, y en mis despachos aquí, en la Dirección General de Programación e Inversiones, que llevaba Paco Arance, me hablaban siempre, refiriéndose a la Universidad Politécnica de Madrid, que había un decano en la Facultad de Informática, Rafael Portancasa, que yo no conocía, que era un excelente gestor, que tenían un concepto de él extraordinario. La verdad es que el primer encuentro que tuve con él fue un año después, que me llamó un día, me dijo que si podíamos cenar en Madrid, un día de los que yo venía a Madrid, y cené con él, que le acompañaba un profesor de esta universidad, que yo no recuerdo quién era, y entonces me dijo que tenía la intención de presentarse a las elecciones al rector en esta universidad y quería saber un poco, tener un cambio de impresiones de cómo había sido mi experiencia en Valencia, puesto que yo había sido elegido, pues me parece que un par de años antes, y quizá de los primeros rectores que se hicieron en la transición política, fui yo. Entonces yo le conté las cosas que se habían producido en Valencia y ahí es cuando tuve la ocasión de conocerle. Después, durante los años 80 y 81, sobre todo coincidimos en el entonces Consejo de Rectores, que éramos 30 rectores de las universidades públicas y 4 rectores de las universidades de la Iglesia, que son las que existían. Y solo estábamos 3 rectores de universidades politécnicas, el de Cataluña, el de Valencia y el de Madrid. Entonces, la mayoría de las ingenierías y de las ingenierías más importantes y arquitectura estaban en las universidades politécnicas y, desde luego, en regiones donde había una universidad politécnica, el resto de las universidades existentes no daban ingenierías. Por lo tanto, era un consejo de rectores en donde había un cierto, por parte de los propios rectores, un cierto desconocimiento de lo que eran las enseñanzas técnicas y de ingenierías. Y era para nosotros muy importante ir unidos, los 3 rectores, que entonces era Gabriel Ferraté, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, Rafael Portancasa y yo, ir muy unidos para estar atentos a cualquier reforma que se hicieran de las enseñanzas o de actividades desde ministeriales, que tuvieran una óptica más general y no tuvieran en cuenta las enseñanzas técnicas. Fueron unas relaciones extraordinarias y un conocimiento intenso de Rafael Portancasa. Posteriormente, cuando yo fui elegido presidente de la CRUE, que entonces la CRUE no era la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, como es ahora, sino era la Conferencia de Rectores de las Universidades del Estado, que eran solo las 30 universidades públicas. Entonces yo le elegí a Rafael Portancasa como vicepresidente, porque tenía, de acuerdo con los estatutos, la capacidad de elegir a 3 vicepresidentes. Uno de ellos fue Rafael Portancasa. A lo largo del tiempo, posteriormente, mis contactos con él
fueron en el año 1982, cuando yo fui secretario de Estado de Universidades de Investigación, y entonces era el rector, y durante ese año los encuentros con Rafael Portancasa eran casi permanentes, porque con mucha frecuencia era uno de los rectores que más me llamaba, me invitaba a cenar, normalmente, pagaba casi siempre él, y entonces, en esas cenas me llevaba pues una relación de peticiones de la Universidad Politécnica de Madrid, porque entonces, claro, ¿cómo han cambiado las cosas? Entonces, todas las universidades no dependían de las comunidades autónomas, dependían de la Secretaría de Estado, y hasta para dar una plaza de los entonces de los profesores adjuntos de universidad o de los catedráticos de universidad, pues las daba el secretario de Estado. Para inversiones, para todo, estaba completamente centralizado. Y Rafael Portancasa era uno de los rectores con más capacidad de gestión que yo conocía. Desde luego, con esa facilidad que ya decía Javier Uceda, ese carácter un poco seductor que tenía en la conversación y con esa habilidad extraordinaria para plantear los temas, pues la verdad es que conseguía casi todo de lo que pedía. Incluso, en plan anecdótico, recuerdo que cuando entonces se trataba de sacar una ley que se llamaba la Ley de Autonomía Universitaria, la LAU, y el Gobierno la retiró en el mes de abril. Y entonces, para salvar un poco la coyuntura, el Gobierno estableció en la Comisión Delegada de Política Educativa, Cultural y Científica del Gobierno, que yo era secretario, entonces se estableció un programa de medidas urgentes al retirar la ley para las universidades, entre las cuales estaba la dotación de entonces 11.000 millones de pesetas para distribuir entre las universidades. Recuerdo perfectamente que los rectores pues, acudían a la Secretaría de Estado pues, a presentar sus necesidades. Quizá el que menos iba, es decir, que no fue nunca, fue el rector de la Universidad Complutense. Y entonces me decían algunos de mis colaboradores, que entonces era Francisco Bustelo, me decía alguno de mis colaboradores que se lo diéramos todo lo que correspondía a la Complutense, se lo diéramos a la Universidad Politécnica, porque la capacidad de presentar propuestas iba muy por delante. Después, ya en el año 1995, yo salí elegido rector de esta universidad y puedo decir que las relaciones con Rafael se mantuvieron durante todo el tiempo que yo fui rector, 9 años concretamente, porque con mucha frecuencia cenábamos, casi siempre en las 4 estaciones, cenas que empezábamos a las 9 de la noche y terminábamos los últimos. Casi nos echaban a la 1 de la madrugada y luego él me llevaba, en su coche me llevaba a casa. Y entonces, pues yo le exponía pues, cómo iban las cosas en la universidad, desde mi perspectiva. Incluso, como era presidente de la CRUE, pues también comentábamos cosas de política general universitaria. Y después, pues, él me explicaba sus proyectos, sus ideas que tenía, sobre todo con fundaciones que había creado, con actividades universitarias y extrauniversitarias, y eso se producía, pues si no una vez al mes, pues casi. De manera que mantuvimos muchísima relación durante todo ese periodo. Bueno, decir finalmente, esto ha sido un poco un bosquejo histórico de los encuentros que he tenido con Rafael Portancasa desde el año 1978. Y decir que esta Universidad Politécnica, pues cogida, como se cogieron las otras, muy recientemente. Claro, las universidades politécnicas se crean en el año 1971 por la ley de Villar-Palasí y llevaban una trayectoria relativamente pequeña y, por lo tanto, él le correspondió el honor y la satisfacción de crear la Universidad Politécnica de Madrid que yo heredé. De manera que
que para mí pues es, lo decía al principio, una satisfacción y un honor poder haber dirigido estas palabras. Él creó muchas cosas en esta universidad. Por ejemplo, incluso unas que se han mantenido y se mantienen ahora con enorme prestigio. El coro de la Universidad Politécnica de Madrid, que hoy va a participar, fue creación suya, con esa imaginación extraordinaria que él tenía en crear cosas. Los ciclos de conciertos del Auditorio Nacional, pues fueron también creación suya, que hoy día se mantienen, y muchas otras cosas. De manera que es para todos tener ese recuerdo de Rafael Portancasa. Yo creo que es un homenaje, el mejor homenaje que le podemos hacer. Muchas gracias. Rectores de la Plaza de Uceda, familiares del rector Portancasa, directores, decano, autoridades, miembros del equipo rectoral y los equipos rectorales que acompañasteis a Rafael Portancasa durante aquellos años, profesores, personal, estudiantes, amigos todos. Como decía al principio, nos convocamos en un acto que por una parte es doloroso por lo que significa la pérdida de unas personas que más ha influido en la Universidad Politécnica de Madrid, respetado por todos y buen amigo de muchos de los que hoy estamos aquí y de muchos otros que no han podido acudir en el día de hoy. Pero también yo creo que un acto no solo necesario, sino también debe servir para celebrar el haber podido contar con un líder, con una figura de la talla del profesor Portancasa durante 14 años y picos al frente de esta universidad y muchos más como miembro de nuestro claustro de profesores. Como se decía hace un momento, muchos de los ritos, muchos de las unidades, muchas de las cosas que hoy existen en la universidad vienen de sus tres periodos rectorales. El coro, se decía, el ICE y un montón de actividades como esos festivales de teatro, de música y muchas otras cuestiones. Parece una obviedad decir que lo que hoy somos depende en buena medida de lo que hicieron quienes nos precedieron, y en ese sentido yo creo que los rectores que tuvo esta universidad en el pasado pues han marcado lo que hoy es la institución, todo lo bueno que en ella hay. Y entre ellos, sin duda ninguna, creo que Rafael Portancasa destaca. Creo que además los 20 años transcurridos desde que finalizó su último periodo rectoral permiten valorar con justicia y con racionalidad los muchos aciertos que él y sus equipos tuvieron durante esos años. Pero además, para valorarlos en la justa medida, creo que debemos ser muy conscientes del entorno que entonces había, no juzgarlo con los parámetros de hoy, sino con los parámetros que entonces marcaban lo que era la actividad del rector Portancasa y quienes la acompañaron al frente de esta universidad. Son muchos los aspectos que podríamos destacar en torno a la figura de Rafael Portancasa como rector. Muchos de ellos ya han sido comentados por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Intentaré no repetirlos, aunque creo que algunos de ellos tendré que volver a insistir precisamente para hacer alguna reflexión sobre la importancia de Rafael Portancasa. Como recogía el profesor López Quero, que nos acompaña el pasado 12 de marzo en El País, un artículo en memoria del profesor Portancasa, Rafael estuvo al frente de esta universidad entre los años 81 y 95 y supo consolidar la universidad, que recibió con una fuerte componente federalista, iniciando y potenciando programas de cooperación al desarrollo, impulsando proyectos de cooperación internacional con América, como se citaba antes, con Rusia, con esa colaboración a través de la Fundación Alexander Pushkin, que presidía, cuyo director hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos también en este acto, fomentando
todo lo que tenía que ver en esa interrelación cada vez más necesaria entre esta universidad y el entorno industrial, empresarial que nos rodea, con las administraciones, con las Fuerzas Armadas, con nuestros cuerpos de seguridad y un amplio etcétera. Rafael tenía una intuición, como se decía por quienes me han precedido, que va más allá de toda duda. Ejerció una notable influencia no solo, además, en lo que es la definición de la Universidad Politécnica de Madrid, sino, como nos recordaba el rector de la plaza, en la definición de lo que es el sistema universitario español, que se fraguaba precisamente en esa década de los 80. Recordemos que aún antes de la puesta en marcha de la CRUE, él presidió, tuvo papel muy activo, presidiendo entre el 84 y el 89 la Conferencia de Rectores del Estado, la precursora de la CRUE, y que ello lo hacía en un periodo especialmente intenso, en un periodo especialmente convulso en el sistema universitario español de entonces. Hoy, con la profundidad de la crisis que hemos atravesado, que atravesamos, pudiera parecer que estamos en la única época conflictiva en la universidad, pero que ya tenemos más de 4 décadas a nuestras espaldas. Recordamos que los 3 últimos años de los 70 y los 2 primeros de los 80, cuando Rafael accede al cargo rector de esta universidad, pues eran los años en que se intentaba aprobar aquel proyecto de ley de autonomía universitaria, la LAU, que perseguía adaptar a la nueva realidad el sistema universitario español, porque en palabras que no son mías, sino del entonces ministro de Educación, Luis González Seara, que decía en esa época: no es lo mismo educar para un sistema abierto y democrático que para uno cerrado y autoritario como era el español antes de 1977. Época en la que, poco después de la aprobación de la Constitución española, en la que se consagra, entre otras muchas cosas, ese principio de autonomía universitaria en su artículo 27.10, también se define el Estado autonómico del Estado español, época, les decía, en la que se intenta desarrollar dicha Constitución a través de distintas leyes, y entre ellas esa fallida LAU, que desde el 79 se venía intentando aprobar, poco después de aprobar los Estatutos de Autonomía catalán y vasco, que interferían precisamente en esa dependencia de las universidades del Estado o de los gobiernos autonómicos. Como recoge Jorge Infante Díaz en su trabajo La reforma de los planes de estudios universitarios en la España democrática, con esas leyes, además, se pretendía poner fin a la crisis notoria que atravesaba la universidad altamente politizada, con un creciente número de graduados en paro y sin preparación para el mercado de trabajo. La LAU se retira tras varios años y poco después, en el 82, José María Maraval, al frente del Ministerio de Educación, desarrolla y presenta ya en junio del 83 el proyecto de Ley Orgánica Reforma Universitaria, que es el que finalmente acabaría marcando la Universidad Española durante muchas décadas y que hoy en día nos deja mucho de lo que allí se recogía. Si les cuento brevemente estas cosas, es porque en todas ellas, que influían en ese primer mandato rectoral de Rafael Portancasa, el rector Portancasa tuvo una profunda influencia. Hace unas semanas me comentaba el profesor Jaime Lamo de Espinosa, que entonces era ministro adjunto a la presidencia, precisamente como el rector Portancasa era frecuentemente consultado y su opinión muy valorada por los responsables gubernativos a la hora de desarrollar las distintas propuestas de ley universitaria o las modificaciones, y otros extremos similares nos han sido relatados hace un momento. Pero no solo es que fuese una persona muy influyente a la hora de elaborar esas leyes que regirían el sistema universitario español, es que además Rafael Portancasa asumió el papel de adaptar esta Universidad Politécnica de Madrid precisamente a lo que esas leyes marcaban. En sus épocas rectorales tuvo que hacer frente, que conducir pues, a la elaboración de los
primeros estatutos, esa reforma de los anteriores grupos de cátedra, la estructura departamental que las leyes preveían, ese impulso a las actividades de I+D, todos los esfuerzos de internacionalización que también ya emanaban de la ley, toda la reforma también la estructura de profesorado, pasando de aquellos PNNs, aquellos adjuntos, agregadurías, a la estructura más familiar en nuestros días de catedrático, universidad, titular de universidad, etc. Y en todo ello yo creo que debe reconocerse el acierto que tuvo Rafael. Probablemente examinado con ojos de hoy, en las circunstancias de hoy, pues seamos muchos los que creamos que algunos de esos entornos, entonces implantados, necesitan hoy alguna reforma, alguna adaptación a los nuevos escenarios. Pero les recuerdo lo que decía antes, yo creo que hay que mirar las cosas con los entornos de entonces. Y creo que debemos reconocer en ese sentido la enorme tarea bien hecha por el rector Portancasa y por sus equipos, con la ayuda de todas las personas de la comunidad universitaria. Porque además otra virtud que creo que tenía, que estoy seguro que tenía el profesor Portancasa, es saber rodearse de gente capaz y sacarles además lo mejor de cada uno. A esos cambios que introducía la ley, además, el rector Portancasa le añadió el tratar de potenciar esta universidad en todos sus aspectos, creando numerosas unidades, como decía antes, poniendo en marcha un sinfín de programas de actividades, pero también consolidando ese Campus Sur, que hoy en día tenemos en nuestra universidad bastante desarrollado, que necesitará probablemente más impulsos, o la puesta en marcha del campus de Montegancedo, con el traslado allí de la Facultad de Informática y muchos otros aspectos. La reforma de los planes de estudio, que la propia LRU implicaba, también fue conducida por el rector Portancasa y, como suele suceder, siempre que se tocan los planes de estudio, no faltaron ahí las buenas dosis de tensión en la universidad. Tensión que además, en esa década de los 80, se vio incrementada por aquella ley de atribuciones que movilizó a estudiantes, especialmente en el ámbito de la ingeniería en toda España. Tensiones, como os digo, a las que no fueron ajenos los estudiantes. Muchos recordamos la contestación que había en la Universidad Española por algunas de esas actuaciones en la década de los 80, pero también aquí creo que el profesor Portancasa tuvo un comportamiento inteligente que hizo que esta universidad abordara esas cosas de una manera más racional y distinta a la que sucedía en otras universidades. Sin duda ello se debió a que desde el curso 83-84 se canaliza el diálogo con los estudiantes a través de sus representantes, estructurados en torno a la delegación de estudiantes, con ese primer delegado de universidad al frente de dicha delegación, don José María Hernández García, y cuantos a él le siguieron los años siguientes. El pasado año, precisamente, conmemorábamos en este mismo Paraninfo los 30 años de existencia de la delegación y, entre otras muchas cosas que se escuchó decir a los delegados de la universidad de entonces, fue el cómo esa delegación quería trabajar por el bien de la universidad en colaboración con sus gobernantes, discrepando en todo aquello que consideran oportuno, pero siempre buscando el buen hacer de esta universidad y lo mejor para esta universidad. Espíritu que ha continuado año tras año en esa delegación. Y no solo la puesta en marcha de la delegación, la única característica que deberíamos resaltar en el caso de Rafael Portancasa en relación con los estudiantes, quienes pudimos conversar con él. Yo lo hacía muy puntualmente en la época en que él era rector, pero tuve ocasión de hacerlo con más frecuencia cuando, una vez dejado, y hacía años ya el rectorado, se dedicaba a sus tareas docentes en la Escuela de Telecomunicación, pudimos apreciar su preocupación siempre por el buen aprender, por el buen hacer de sus estudiantes. Pudimos comprobar además el cariño que quienes recibían docencia de Rafael tenían al profesor Portancasa. Y muchos otros datos, de decisiones, de actuaciones, de imágenes de enorme relevancia podríamos continuar citando
en torno al rector Portancasa, pero por muchos que citásemos, solo pondríamos de manifiesto lo mucho que la Universidad Politécnica de Madrid actual le debe reconocer a Rafael. Por mucho que citásemos, hay una parte, Rafael, que va mucho más allá de esos datos. Me refiero a su lado más humano, a ese que supera su faceta de rector. Solo una parte de ella puede extraerse de sus discursos, la otra se percibía fácilmente en su trato. Y es una parte esencial, pues si los datos hablan de Rafael rector, sus cualidades humanas nos hablan de un Rafael aún más grande, del Rafael persona. Como muy acertadamente decía el profesor López Quero en el artículo que antes citaba, Rafael tuvo dos pasiones, su familia y su universidad. Solo su familia conoce de primera mano esa pasión primera que citaba el profesor López Quero. No obstante, algunos lo hemos podido compartir de manera indirecta. En mi caso tuve el placer de trabajar directamente, codo a codo, durante casi 8 años con su hija Raquel, y ello me proporcionó ocasión de conocer a través de distintas conversaciones por muchas anécdotas, muchas vivencias del profesor Portancasa con su familia, y ello me permitió vislumbrar, aunque fuera lejos, esa otra faceta del profesor Portancasa, la de luchador infatigable por los suyos, la de persona comprometida que, al igual que en su faceta gestora, nunca tiraba la toalla por desesperada que fuesen las situaciones, la de persona justa que sabe impulsar, proteger, acompañar y siempre estar donde más y cuando más se le necesita. Muchas anécdotas y muchas situaciones tuve el honor de que me fuesen comentadas por Raquel y mostraban esto que les digo, pero me van a permitir que precisamente por haber tenido conocimiento indirecto de ellas, las reserve para que queden entre quien me las relataba y yo. En todo caso, volviendo al principio, creo que hoy es un día para, aún por encima del dolor que su pérdida nos produce, mostrar nuestro orgullo, nuestro júbilo por haber podido contar con una persona y con un rector como fue el profesor Rafael Portancasa Baeza. Gracias, Rafael. Sabes que esta universidad siempre te tendrá en su recuerdo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y vamos a proceder ahora precisamente en recuerdo a Rafael a hacerle entrega de un retrato a uno de sus hijos. Y ahora, en nombre de la familia, creo que nos va a hablar su nieta. En nombre de toda mi familia, queremos agradecer muy sinceramente este homenaje y las palabras que se le han dedicado a mi abuelo Rafael. Queremos también agradecer inmensamente a todas las personas aquí presentes el haber acudido a este acto en su memoria. Gracias también por las innumerables muestras de apoyo y cariño que hemos estado recibiendo
en este último periodo y durante el transcurso de los últimos 4 años de su triste convalecencia. Muchas gracias de todo corazón. Pues muchas gracias a vosotros y si les parece, en homenaje a Rafael, además, ese coro que él fundó va a interpretarnos el Gaudeamus Igitur. Nos ponemos en pie. Se levanta la sesión.